mucho se habla y se tienen pocas precisiones en cuanto a esta imposición del gobierno a que las prepagas o intimación de parte del gobierno para que las prepagas estén retrocediendo sus precios a valores del mes de diciembre. ¿Qué precisiones le podemos dar al oyente? Bueno, a ver, este tema que en realidad está en agenda casi te diría a nivel nacional, también trajo bastante ruido. Yo lo dividiría en dos temas el análisis. Uno desde el punto de vista técnico. Desde el punto de vista técnico hay que ir a los números que pasó en el primer trimestre del 2024. Las prepagas aumentan un 145 aproximado, porque cada prepaga, nosotros tomamos datos aproximados, ¿no? Y tomamos promedio, y un 145% contra una inflación del 53% trimestral. La primera foto que vos te da es decir, pucha, aumentaron muy por encima de la inflación del trimestre, Claro. pero no hay que quedarse con esa foto, sino hay que mirar un poco la película. Y cuando vos ves la película, que esta arranca en la década del 90, el tema de las prepagas sufrió en distintos cambios. Cuando la economía no tenía inflación, fundamentalmente en la década del 90, bueno, fluía como precio libre de la economía. Después vino Moreno, le prohibió de alguna forma los aumentos, después hubo amparos, etcétera. No quiero aburrirte con esto. Hasta que llega la pandemia. Cuando llega la pandemia, que de alguna manera se congela, el gobierno congela el precio de los prepagas, pero ahí estamos con inflaciones del 36%. Cuando se libera un poco la pandemia, empieza otra vez el problema con las inflaciones de masa del 211%, queda resanar. ¿Qué resumen te quiero hacer esto de lo técnico? Para que vos te des una idea, a valores de prepandemia estaban un 40% en términos reales abajo contra marzo del 2020. Claro. Pero como resumen yo te diría que este 145% lo que hace, o sea, ¿qué dato te trae? Te trae que los precios de la prepaga están igualando valores reales cuando comenzó la pandemia. Claro. Ese es el análisis técnico. Entonces, ¿qué hacen las prepagas? Este 145 no es es un aumento, pero están actualizando las tarifas, o sea, aprovechándose o de alguna manera viendo esta situación de estos últimos 20 años de demagogia, porque en realidad todos los gobiernos aplicaron políticas como las que te resumí, muy por ahí, muy por arriba, donde en realidad cuando Milei libera, en realidad aprovechan un poco la situación y dicen, bueno, vamos a valores vamos a poner tarifas a valores Claro. de la prepandemia y ahí sale el mismo. Ahora, vamos al otro análisis, que me parece que también hay que tener en cuenta, que es un poco el análisis estrategia, el análisis político, o el análisis que está llevando a cabo Milei con su gobierno de ya 130 días, si no me equivoco. Porque vos podrías decir, ¿por qué ahora recoge el guante Milei? ¿O por qué de alguna manera Milei ahora sale con los tapones de punta o les dice a las prepagas, che, ustedes se fueron de mambo, etcétera, etcétera? Claro, cuando antes liberó, ¿no? Cuando antes liberó. Pero ¿por qué no lo hace con las tarifas de luz, gas, combustible, Claro. que aumentaron inclusive más que las prepagas? Y acá va, esto es análisis no y opinión, no información, es que con las tarifas, sea luz, gas, la que vos quieras, o sea, de los regulados, y con el combustible, porque YPF es del Estado, él no chilla, porque en realidad, y con esos ajustes que él hizo, está eliminando subsidios. Entonces, cuando elimina subsidios, baja el gasto público. Cuando baja el gasto público, no emite. Cuando no emite, para la inflación de alguna manera. ¿Se entiende? Entonces, Sí, el totalmente. bolsillo mío me lo manejo yo. Ahora, las prepagas se fueron al carajo. Y ahí empieza todo este lío de si las prepagas, igual que los combustibles, tienen caracterización, Claro. y que en realidad el mensaje de Milei ahora lo estoy escuchando a la clase media. Entonces, el gobierno, el mercado, a ver, el mercado libre es imperfecto, no es perfecto. Entonces, el ministro de Economía, como muy buen hombre de negocio y como manejador de estas técnicas, te debería haber sabido que cuando uno libera, las prepagas iban a ser el centro de atrás, o sea, iban a ser un centro, ¿no? Sí. O sea, un centro de discusión, con lo cual me parece que ahí es un gobierno, a ver, para resumírtelo, es pragmático,
Sí. Licuación, pragmatismo, licuación y un poco de motosierra. Claro. Así es el gobierno que está llevando a cabo de prueba y error Milei hoy en lo político, digo. Claro. De cualquier manera, las prepagas han puesto el grito en el cielo, eso está claro, ¿no? Y obvio, porque en realidad las prepagas vieron en esta situación de liberación de precios, y yo no estoy a favor ni de las prepagas, o sea, yo estoy haciendo un análisis de números. Claro. Habrán dicho, guau, ¿qué es el momento para de alguna manera, por los costos, por todo esto que yo te contaba, este 145, y vos sabés que este 145 que nosotros relevamos, Claro, no es muestra, digo, el 145 no es caprichoso, digo, sale no, sale a ver, de esa retracción de precios que se viene teniendo desde la pandemia a nivel de prepagas. Pero por el otro lado, el otro análisis que hay que hacer, Leo, es el siguiente. ¿Cuánto nos aumentaron los ingresos a nosotros para poder absorber un 140% desde los últimos meses hasta ahora? Imposible de pagar, por eso las prepagas han tenido un caudal muy pero muy grande de bajas en sus afiliados. Pero por supuesto, pero es que es una cosa lógica. Vos, a ver, la gente hoy con la pulverización de los ingresos a valores reales está eligiendo si prendo la luz o pago o mando a mi chico a estudiar, ¿cómo? O pago la prepaga, por Claro. supuesto. A ver, hubiera sido diferente, por eso yo digo que es prueba y error. Por eso yo digo que acá falta la sintonía fina, ese plan de medidas que sacó Milei, que no tiene nada que ver con un plan de estabilización. Le faltó esto, un ancla en salarios, un manejo más racional con el tema de algo tan sensible como las prepagas, porque ahora estamos en esta situación. Claro que no es caprichoso el 145, pero no se puede aplicar a la realidad. No. O sea, el gobierno le abrió la puerta, el gobierno destapó la olla a presión de decir, bueno, ahora libero, pero campeón, esto te iba a saltar de alguna manera, por eso ahora está recogiendo el guante, ¿no? Y perdóname, y está recogiendo el guante también con los gastos, o sea, te lo hago como un paralelismo, pero para entender la cabeza de Milei, con el tema de los gastos de mantenimiento de las escuelas públicas, Claro. con el tema de los aranceles, de alguna manera de las escuelas, de las universidades privadas, o sea, ¿me entendés? Ahora, cuando le toca el bolsillo a él, tarifa, combustible, por poner ejemplo, el que ve, señores, porque él en su cabeza, hay que entender que como economista y como de alguna manera su materia es, él quiere bajar la inflación y para bajar la inflación tiene que mostrar gasto, equilibrio fiscal. Y Claro. para eso tiene que sincerar los precios de la economía. Leo, ahora estoy entendiendo el por qué se plantea esto, porque me faltaba un componente y era aquel de por qué no hace lo mismo con los combustibles, por qué no hace lo mismo con las tarifas. Claro, porque detrás de eso, indudablemente, está eliminando subsidios. Eliminar subsidios significa indudablemente más recursos para el gobierno. Pero obviamente, digamos, cuando yo combustible no digo nada, total IPF, le bajo el déficit, tarifa no digo nada, elimino subsidio. Y yo sigo mostrando al mercado que yo tengo equilibrio fiscal. ¿Me explico? Pasa lo mismo con la importación. Antonio, nosotros miramos las compras que hizo el Banco Central. Yo no estoy diciendo que esto está mal, yo te estoy tratando de interpretar cómo las medidas que está tomando el gobierno. Las compras que hizo del Banco Central, viste que ahora las reservas ya están casi neutras, sí, de 11.000 millones de dólares que la recibió en negativas, ya está casi neutra. Cuando vos mirás el gráfico de barra de las compras, es igual, idéntico que la barra de los importes de importaciones que no pagó, que postergó. Claro. ¿Se entiende? Entonces vos te estás dando cuenta que el gobierno está mirando el corto plazo, y el corto plazo es arreglar la macro y que de alguna manera pueda mostrar superávit fiscal. A ver, también hay que entender esto. El gobierno ganó las elecciones con un mensaje muy disruptivo, de alguna forma un accionar muy sin gobernadores, sin poder político, con una cabeza muy inteligente en el tema económico. Pero se está construyendo como presidente. ¿Se entiende? Por eso yo hablo de prueba y error. Ahora, en alguna medida, algunas cosas le están saliendo bien. Estas que estamos hablando, que repercuten en la micro, que repercuten en los sectores más desprotegidos de la economía, que repercuten en esta clase media que ya no es media, porque la clase media en Argentina ya está cada vez más pobre,
me parece que se está equivocando y le está haciendo falta, por eso recoge el guante, ¿no? Claro, recuerdo algunas de las charlas que tuvimos hace un tiempo, no bien salieron estas medidas de Milei, que hablabas de un costo altísimo, en verdad, para el común de la gente en todo aspecto, desde tarifas, pasando por precios en góndolas, pasando por combustibles, etcétera, etcétera. Podemos enumerar un montón Sí, de claro. ítems que hace que haya desaparecido la clase media, pero que ¿no? Le cueste cada vez más a la gente, donde ya hemos dejado indudablemente algunos mínimos beneficios que antes teníamos. Pero obviamente la gente está eligiendo, va al supermercado y elige la segunda marca, va al supermercado una vez por semana y compra lo necesario. ¿Me seguís? O sea, se está ajustando, porque en realidad no. A ver, la gente antes salía a comer una vez por semana y ahora no sale. Claro. Los hijos ya no, todo, yo te contaba el ejemplo del WhatsApp, ¿no? Compro la carne y cada uno se trae lo que toma, ¿no? Tipo que de alguna manera son clase media, tienen un ingreso en empresas privadas bastante interesante, o sea, cuando llega, y máximo en ciudades donde voy el transporte. Exacto. Antonio, cuando vos te tenés que subir a un colectivo, vos te tenés que tomar un taxi, vos tenés que pagar un alquiler, un gasto central. Es cierto. Ahí me parece que le faltó una vuelta de tuerca, que en realidad, y te aclaro algo, Exacto. Leo, estamos en el mes crítico, ¿eh? O sea, sí, sí. empezamos el trimestre crítico. Sí, seguro. Lo último que quiero preguntarte, ¿cómo Sí. para el afiliado a una prepaga, para aquellos que nos sacaron plata del bolsillo y mucha con estos aumentos en los últimos tiempos, qué precisiones se tiene en cuanto a la devolución de las prepagas de ese importe? Bueno, no se sabe, porque en realidad ahora hay una negociación dando vuelta. Porque yo no, a ver, salvo que yo me esté perdiendo algo, pero no está todavía como que las prepagas aceptaron esto de retrotraer a precios a diciembre. Yo creo que va a venir una negociación ahí. Es más, yo creo que mucha de la gente se está cambiando de prepaga o incluso se está yendo a otras prepagas de otro nivel, si una tenía de un nivel alto, especulando con esto. Ahora empezamos el tema de la negociación de este toma y daca que yo digo, que la verdad que todavía no sabemos dónde puede terminar. Claro. Lo político, Antonio, juega mucho acá. Aparte estamos en plena discusión de la ley ómnibus, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Hoy Rosario 3 publica de que que una propuesta es devolverlo en 7 cuotas. Ah, bueno, empiezan eso. Te lo devuelvo en 7 cuotas, te lo congelo a diciembre y te aplico solo la inflación, ¿me entendés? Porque, a ver, hay que entender que el mercado de las prepagas, como mercado privado, cada cual se maneja como quiere. Claro. O sea, cada una de las prepagas que vos ves en el mercado, no quiero dar las marcas, se maneja de acuerdo a la manera que quiere. Y va a empezar esto que vos dijiste antes muy bien. Che, ¿cuántos afiliados perdí? ¿Cuántos puedo ganar? ¿Qué está haciendo el de al lado? ¿Qué hace este? ¿Qué hace aquello? ¿Ajusto al 45, al 51 que es la inflación y me quedo en el molde? ¿O mantengo el 145 y te digo, che, este 145 trimestral a partir de abril te lo dejo fijo, pero esto te lo doy en 7, 10 cuotas? Va a aparecer eso. Y Sí, cada sí. uno va a poder elegir, o sea, va a poder elegir. Va a tener que ir viendo cómo actúa la prepaga que cada uno tenga, ¿no?